La clase anterior arrancamos la unidad 3 y avanzamos hasta el 1.3, la administración en Babilonia, luego hablamos la administración en Egipto. Hoy vamos a continuar desde el 1.4, la administración de los hebreos. La administración de los hebreos. Estamos viendo la evolución de la administración en diferentes periodos de la historia para entender un poquitito cómo fue evolucionando la historia de la administración y cómo fue también la administración en ese periodo, en ese tiempo, para ver si es que hemos mejorado, hemos evolucionado o no, para ver que algunas prácticas ya se hacían desde tiempos remotos. La administración de los hebreos. Estamos hablando de que los hebreos fueron los primeros en aplicar el principio de excepción, la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el control. De esta frase o de este párrafo vamos a obviar lo que tiene que ver con religión. Podemos rescatar lo que es principio de excepción. Hay una excepción para todo. La departamentalización, que viene a ser agrupar en departamentos, en áreas, planear a largo plazo y controlar. Eso es lo que ellos aplicaron. En Israel, la sociedad israelita, entendemos de que estaba muy relacionado a la religión. Entonces, por eso habla de los 10 mandamientos. En ese entonces, todo se centraba en el núcleo familiar, y el núcleo familiar, la autoridad máxima era el padre, el hombre, el varón. También habla la historia que existían esclavos, como que se obtenía por compra por compras, se los compraba o por ser prisioneros de guerra. Habla también la historia de un poco de lo que pasó en ese periodo, tiempos de guerras. eh, los israelitas eran un pueblo nómada, o sea, no tenían un lugar fijo, estaban en búsqueda de la tierra prometida, hasta que en algún momento se asentaron en lo que hoy es Palestina, ¿verdad? Y habitaron ya en casas más formales, ya construidas de piedra, ¿verdad? Y empezaron a formar sus pueblos. Antes de eso eran pueblos nómadas, o sea, vivían en carpas y iban buscando la tierra prometida hasta que se asentaron en Palestina. Los hebreos habla de que en la historia tuvieron algunos enfrentamientos con los denominados cananeos. Cuando se asentaron en Palestina, adoptaron ya costumbres más sedentarias, agrícolas, ¿verdad? Y aquí hablamos al principio de departamentalización. Digamos, como nosotros aquí tenemos también los departamentos, ¿verdad? Cordillera Central, eso estamos hablando de agrupar en áreas o sectores y lo denominamos con un nombre, no necesariamente un departamento como tal. Departamento, departamentalización, el hecho de departamentalizar significa agrupar en áreas. Aquí ellos se agruparon en 12 tribus, 12 tribus que serían como 12 departamentos, sin conformar un solo estado, o sea, no estaban unidos, eran 12 tribus independientes, ¿verdad? Siempre el vínculo que los unía era el religioso, pero cuando eran atacados, estamos hablando de periodo de guerra, cuando eran atacados, en esos momentos difíciles aplicaban un principio de excepción. Allí, porque eran 12 tribus independientes, en ese momento se unían y elegían un líder llamado juez o también caudillo. Y era esa persona la que les lideraba. Entonces, pasado ese momento de crisis, de guerra, ¿verdad? De enfrentamientos, se volvían a separar y solamente se unían cuando
existía peligro. Entonces, ahí vemos algunos nombres de algunos personajes que tuvieron la autoridad en ese momento, ¿verdad? Ellos después se organizaron en un solo estado. Digamos como que esa unión, desunión, se unían otra vez en tiempos de guerra, excepción, se volvían a separar. Y en algún momento como que quedó establecida la unión y ahí formaron un estado llamado monarquía, ¿verdad? Estamos viendo algunos periodos de la época, por ejemplo, hablaban ahí de épocas de guerras, el terrible poder asirio, disputas por tierras. Hablamos también de que dice eh, se consolidó el Estado, hablamos de varias sucesiones que fueron habiendo de diferentes personajes. Quiero pasar todo esto por alto porque quiero rescatar el proceso administrativo. Repito, habían organizado, ¿verdad? Una unión formal en algún momento, ¿verdad? De las 12 tribus, unión, desunión, después formaron un solo estado hasta que murió una persona que era el que les nucleaba, el caudillo. Dice, el hijo de su hijo Salomón, habla de David, el hijo de David. Fue un poquitito, llamado Salomón, alcanzó la fama por darle justicia y intensificar el comercio, ¿verdad? Cuando muere Salomón, ahí se desencadenó otra vez una rivalidad entre las 12 tribus. Ahí hubo otra vez una separación, pero 10 formaron otra vez un estado y 2 formaron otro estado, un reino. Las 10 tribus que se unieron formaron el reino de Israel. Su capital, Samaria. Y las otras 2 tribus formaron el reino de Judá. Su capital, Jerusalén. Sabemos que hasta ahora persiste, hablamos 1200 años antes de Cristo. Sabemos que todavía persiste, ¿verdad? Un poquitito de esa rivalidad. O estás con Israel o estás con Jerusalén. Hay una separación muy fuerte allí que viene de la historia. Ustedes habrán escuchado ya con el periodo anterior el presidente Cartes, cuando decide poner una embajada en Jerusalén, eh, les retira, digamos, su embajada el otro país. ¿Por qué? Porque eso lo toman como una ofensa, ¿verdad? Hay mucha rivalidad ahí que data de esta época por religión. Cuando sube Mario Abdo Benítez, nuestro actual presidente, retira la embajada y lo vuelve a colocar donde estaba y genera otra vez la antipatía del otro gobierno. Entonces, aquí hay hablando, digamos, dentro de la política, hay un rencor que ya viene de muchos años antes de Cristo y persiste hasta la fecha. Entonces es un lugar muy conflictivo y muy delicado en esas cuestiones, ¿no? Por eso que se trata, digamos, con diplomacia. La diplomacia es muy compleja. Al separarse ahí las 12 tribus y formar 10 por un lado y 2 por otro lado, formaron como dos países, ¿verdad? O dos reinos en ese entonces. También se divide la religión, la economía, todo se divide. Y por un lado, estos 10
empezaron a adorar ciertos reyes, ¿no? Y los otros dos también. Y ahí, digamos, como que la religión fue también dividiéndose. ¿Qué aplicamos ahí? La departamentalización cuando se agrupan. La excepción que en periodo de conflicto aplicaban la ley de la excepción y elegían un caudillo. Tenían un planeamiento muy a largo plazo, ¿verdad? Eso es lo que podemos rescatar. Y después adoptaron algunas costumbres agrícolas, ¿verdad? Estamos viendo allí. China, ¿qué podemos rescatar de China? Tocamos así un paso, una lectura, digamos, una pincelada, como se diría, de parte de la historia. Nos está mostrando porque esta no es clase de historia. Lo que estamos queriendo rescatar es la administración en ese periodo de la historia. En China, 500 años antes de Cristo, uno de los grandes aportantes es el filósofo Confucio, que basó el buen gobierno en China, ¿verdad? Hasta ahora hay muchas costumbres confucionistas y muchos seguidores de Confucio, ¿verdad? Fue un político, digamos, ocupó cargos en la función pública, Confucio, ¿verdad? Desde magistrado hasta primer ministro. Luego se retiró de la vida pública y empezó a escribir como filósofo, ¿verdad? Sobre aspectos políticos, gobierno y algunos que otros criterios de la vida. Los contemporáneos de Confucio se interesaron también en algunos asuntos administrativos, ¿verdad? Y uno de ellos, Nicius, ¿verdad? Fundó, dice, una rama de la misma escuela, de la escuela confucionista, ¿verdad? Y hablaba de que se difería en principios, en aspectos filosóficos más que en su propio principio. Entonces, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso le sirvió para desarrollarse, ¿verdad? Y habla de que, dice, una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de la administración pública. Ellos hasta ahora tienen una buena administración. Voy a pasar esta parte. La constitución de Chou habla, digamos, como algunos legados de Chou, que fue también un personaje. Y sigo con Confucio. ¿Quién fue Confucio? Un filósofo, fundador del sistema ético, ¿sí? Considerado por muchos el padre de la China ancestral. Fue docente, educador de maestros y pensadores. Se lo conoció como Kung Sep, dice Confucio para Occidente. Vivió hace casi 2500 años, entre el 551 y el 479 años antes de Cristo. Fue una persona humilde, ¿verdad? Mostró inclinación por libros antiguos desde joven, se desempeñó, dijimos, como alto funcionario del Estado, y fue esa lectura, esa inclinación a los libros, su sabiduría, lo que le llegó a ser conocido como Kung el sabio. Kung Fuxu se lo denominaba, ¿verdad? Por los misioneros que terminaron escribiendo Confucio, ¿verdad? Kung Fuxu, Confucio. Entonces, por una intriga, dice, de política, dijimos que ocupó altos cargos en el magistrado. Se vio, dice, obligado a peregrinar durante 13 años, de corte en corte, intentando persuadir a los monarcas, los que tenían la decisión, que adoptaran sus ideas sobre la justicia. 13 años predicando el tema de la justicia, pero digamos como que no fue escuchado.
Entonces él propuso varias reglas desde su retiro, varias reglas. Dice, Confucio decía, en último, no es la salvación, sino la sabiduría y el autoconocimiento. Acá quiero rescatar, voy a leer otra vez un poquitito el párrafo anterior. Lejos de la mística y la creencia religiosa, el confucianismo, dice, se propone como una filosofía práctica, como un sistema de pensamiento hacia la vida. O sea, habla de que hay que pensar hacia la vida y perfeccionarse a uno mismo. Y entonces, acá quiero que quede claro. Para Confucio dice, en último término, lo importante no es la salvación, sino la sabiduría y el autoconocimiento. ¿Qué es lo que quiso decir ahí? En la práctica, ¿verdad? Ahora, ustedes cuando van a ser profesionales, lo importante no es salvar. Si bien ustedes tienen que acumular cierto puntaje para ingresar, pero en la facultad lo importante no es salvar. Lo importante es saber y autoconocerse, saber lo que ustedes son capaces de hacer, ¿verdad? Si es por salvar, yo puedo salvar con un 2, con un 5. Eso no es lo importante. Mi nota no me califica o mi nota no me hace persona. Sí, me da una posición y probablemente es algún lugar que yo pueda acceder a algún tipo de beca, pero lo importante es saber, lo importante es conocer, lo importante es saber cómo se hace y principalmente saber qué yo puedo hacer, autoconocerse. Eso es lo que decía Confucio, como persona. Hasta ahora muchos chinos todavía siguen siguiendo sus reglas. Por ejemplo, vamos a rescatar algunas importantes. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema a la vez para dar la adecuada solución. No podemos estudiar cientos de problemas a la vez, uno a la vez. La solución de un problema será viéndolo desde una manera objetiva sin rebasar las reglas de la ética profesional. Cuando hablo de la solución hay que verlo desde el punto de vista del problema, desde el punto de vista de dónde viene, sin repasar la ética, sin sobrepasar la ética profesional, sin hacer algo indebido, solucionar de la mejor manera sin hacer algo fuera del lugar. Ahí lo vemos a Confucio. Se trabaja hacia un pueblo, lo cual el gobernante tiene que tener un amplio criterio para resolución de problemas. Acá lo importante es el pueblo, no la persona. La preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzo colectivo se sobrepondrá. Imagínense, ahora la preocupación básica es lo económico. Nosotros tenemos que salvar la economía. Pero habla de que si todos nos ponemos las pilas, todos nos ponemos todos juntos, con esfuerzo colectivo se va a sobreponer. La mente de un gobernante debe estar siempre trabajando, de alguna manera, sin preferencia hacia ningún tipo. No existen vacaciones para un gobernante. Él debe estar siempre pensando para el bien de todos, sin preferencia a alguno. El administrador debe ser de conducta intachable y sin egoísmo hacia sus colegas, de conducta intachable. Yo no puedo estar en un cargo donde yo exijo justicia y yo soy investigado por evadir la justicia. Soy sospechoso. Por eso habla de que debe ser de conducta intachable. No puedo tener un pero. Grecia, ¿qué pasó en Grecia? Grecia desarrolló la ética del trabajo. Y ahí vamos otra vez hacia sus personajes. Y voy a ir terminando esta parte, ¿verdad? La universalidad de la administración, el método científico para solucionar problemas, o sea, la ciencia para solucionar problemas.
Y los principales aportes son a través de sus cuatro filósofos en la historia. Sócrates y se utilizó aspecto administrativo separando el conocimiento técnico de la experiencia. Era un personaje polémico, dice. No es investigando las cosas del universo como encontramos la verdad, sino conociéndonos a nosotros mismos. Sócrates decía, conócete a ti mismo. O sea, si ustedes no saben lo que son capaces, aunque tengan todo el conocimiento, la teoría, hayan pasado tus exámenes, no lo van a saber hacer si no se conocen a ustedes mismos. Y acá es importante, dice, para que alguien haga buenos zapatos, es necesario que conozca todas las partes de un zapato, qué materiales lleva, la suela, el ensamble, todo. Cuando una persona ejecuta actos que los demás lo llamamos malos, en realidad no es malo, sino es ignorante. ¿A qué queremos decir? Acá separa el aspecto técnico de la experiencia. Si yo voy a ser un director de un hospital, director, tengo que ser médico, tengo que conocer de medicina, tengo que conocer de los protocolos. No puede ir un ingeniero agrónomo como director de un hospital. Puede ir con un cargo de confianza, pero para que alguien haga zapatos tiene que conocer, tiene que ser zapatero. Entonces, en el Ministerio de Agricultura debería ir un ingeniero agrónomo o alguien del área de agricultura. En medicina, en el Ministerio de Salud, debería ir un médico. Hoy está nuestro capitán Mazzoleni. Para administrar algún establecimiento debería estar un administrador. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos técnicos. Ahora, si alguien hace actos malos, no le consideramos de que sea una persona mala, sino ignorante. Probablemente lo haga porque no entiende, porque no sabe. A eso hablamos. Ustedes van a tener toda la técnica, van a ser especialistas en el área administrativa, enfocado hacia la parte agrícola ganadera, ¿verdad? Por eso estamos hablando de administración agropecuaria. Pero no por ello no van a poder administrar otro tipo de establecimientos. Platón, Platón es otro personaje. Habla de las aptitudes del hombre, la especialización. Platón decía, acá le vemos a Sócrates y a Platón, ¿verdad? Unas figuras de estas personas. Platón decía que el hombre, el individuo, tiene tres partes: el alma racional, el irascible y el concupiscible. Decía que el alma tenía tres partes, y también así la persona, ¿verdad? La persona también tenía tres partes, el hombre, ¿verdad? Los gobernantes, dice, toda sociedad tenía tres partes: gobernantes, soldados y productores. Platón escribió el libro La República, donde da su punto de vista de administración de los negocios y principio de la administración. Imagínense, administración de negocios y principio de la administración. 200 años antes de Cristo, hace 2200 años. Dentro de sus aportes, podemos ver de que clasificó a la forma de gobierno en tres: aristocracia, oligarquía y timarquía. Perdón, en cinco: timarquía, democracia y tiranía. Aristocracia, oligarquía, timarquía, democracia y tiranía. También clasificó a las clases sociales, a las personas en tres: oro, plata y bronce, así como las olimpiadas. Eso es muy fácil de saber. ¿Dónde estaban quiénes eran los considerados de la clase oro? Los gobernantes, los guerreros y los artesanos. Vemos que escribió otros libros, parte de lo que el escrito de la República. Ustedes pueden encontrar tal vez en internet el libro, ¿verdad? En formato digital, ya traducido. Aristóteles, esta es una persona, lo que puede existir o existe. Lo que puede existir, pero aún no existe, se llama ser posible. Y lo que existe se llama ser real. Entonces, así por ejemplo, dice, el huevo
tiene toda la posibilidad para convertirse en un pollo. Entonces, es un posible pollo. Cuando está en el huevo es un posible pollo. Cuando nace es un pollo real. Qué inteligente ustedes dirán, ¿verdad? Pero esto se aplica para todo. El pollo original es un pollo real. En consecuencia, el posible es posible, pero todavía no es real. Es real cuando pasa de la mera posibilidad a la realidad. Ustedes hoy son posibles licenciados, están estudiando, son posibles universitarios. Cuando ingresen, se van a llamar universitarios. Cuando egresen, se van a llamar licenciados, se van a hacer llamar. Entonces, hoy no son profesionales, hoy ni siquiera son universitarios. Hoy son preuniversitarios, son posibles universitarios. Están haciendo una carrera de pregrado. Si ingresan a final de año, ustedes pueden denominarse universitarios. Entonces, ustedes hoy son posibles universitarios que pueden ser universitarios reales el día de mañana. Y ahí hablan. Es real cuando pasa de la mera posibilidad a la realidad. Ustedes tienen que hacer que ese sueño, esa posibilidad se convierta en realidad. Y eso están ustedes. Entonces, así también todas las acciones. El fin último del hombre es la felicidad, decía. Acá le tenemos a Aristóteles. Y por último, ahí también Aristóteles clasificó a la administración en tres. Pericles. Pericles es uno de los grandes personajes también. Pericles hizo aprobar una ley que excluía a los que no tuviesen ciudadanía, o dice, le sacaba la ciudadanía a quienes no fuesen atenienses de padre y madre, a los que no fuesen atenienses puros. Entonces, Simón dice no era de madre ateniense, pero ignora la ley si era retroactiva. Bueno, pero le sacaba la nacionalidad. Imagínense, hoy tenemos jugadores paraguayos que juegan en la selección antes de la pandemia, que son nacionalizados. ¿Por qué? Porque tienen o un padre o una madre paraguayo, y se nacionalizan. Esos no son paraguayos naturales. Entonces, Pericles, sacó una ley para que les saque la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se hizo valorar más a la mujer de Atenas. O sea, todos querían tener una mujer de Atenas, porque su hijo, el fruto de, de ese hijo, le garantizaba de que ese hijo, incluso decía que aquel que fuese ateniense puro, tenía un lugar en el gobierno, iba a ser un funcionario del gobierno. Entonces todos querían tener un hijo con una ateniense porque eso no importaba ahí la clase social, que porque el hijo ya tenía asegurado un trabajo en el gobierno. Entonces él fue muy valorado, Pericles, por ese acto. El imperio persa, esto quiero pasar por alto. El imperio persa no hay muchos legados. Habla de que tomó prácticamente territorios, combates y prácticamente adoptó la forma de gobierno de otras. No tenían prácticamente profesionales persas. Todos eran, digamos, a través de las conquistas, o eran griegos, o eran de Atenas. Entonces, prácticamente no tuvieron una identidad propia, por decirlo así. Y por último, vamos a hablar ya la siguiente clase, Roma. Esto lo dejamos para el próximo miércoles. Roma, y vamos a ir terminando.